Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy la licenciada Nuria Bonilla Hendrop, con licenciatura en Educación Especial y 9 años ya de experiencia en el área educativa. El día de hoy estoy muy contenta de saludarles, les mando un cordial saludo a toda la comunidad del Búho, así como a mis seguidores en Facebook, en EcoKids Crea, Descubre y Aprende, y también en mi canal de YouTube con el mismo nombre, EcoKids Crea, descubre y aprende. Les invito a suscribirse ahí en mi canal en donde estoy compartiendo también videos semanales sobre educación especial, educación en general, estrategias sobre diferentes condiciones como autismo, síndrome de Down, TDAH, etcétera. Así como materiales y diferentes técnicas que nos pueden ayudar con nuestros niños y niñas. El día de hoy estoy muy contenta de nuevamente compartir un video con ustedes y el día de hoy vamos con el tema de terapia del lenguaje para nuestros niños y niñas con síndrome de Asperger. Hoy vamos a tocar 3 puntos importantes sobre terapia del lenguaje y pues vamos a iniciar. Y bueno, el primer punto del que vamos a platicar es la pregunta, ¿qué es la terapia del lenguaje? Primero necesitamos entender de qué se trata esto para poder seguir con los siguientes 2 puntos. Bueno, pues la terapia del lenguaje es la especialidad que se encarga de evaluar, diagnosticar y tratar los trastornos del lenguaje y del habla en nuestros niños y niñas o incluso en adultos con alguna condición o discapacidad. Eh, Existen diferentes trastornos del habla que son clasificados por una asociación que se llama ASHA, que es una asociación de Estados Unidos, que quiere decir American Speech Language and Hearing Association, que se traduce como Asociación Americana del Habla, del Lenguaje y de la Audición. Esta asociación clasifica los trastornos del lenguaje en 4 y vamos a hablar rápidamente de ellos. El primero es trastornos de la articulación, que es cuando nuestros pequeños tienen problemas para articular distintos sonidos, sílabas o palabras. Después viene el segundo, que es el trastorno de la fluidez. Podemos poner un ejemplo como el tartamudear o la ecolalia, incluso que muchos de nuestros niños o niñas con síndrome de Asperger o dentro del espectro autista pueden llegar a presentar ecolalia, que es cuando ellos repiten las palabras. Si nosotros les estamos dando una indicación, como puede ser, ve a recoger la mochila, ellos para poder procesar la información repiten la última palabra, por ejemplo, y se nos quedan viendo mochila y ya van. O si nosotros les hacemos una pregunta, ¿cuántos años tienes? Tienes 8 años. Entonces repiten lo que escuchan, al menos la última palabra, y ya que procesan la información nos pueden contestar. Esto es la ecolalia y es un ejemplo de uno de los trastornos que es el trastorno de la fluidez. El siguiente es la resonancia o trastornos de la voz, que es cuando existen problemas con el tono de la voz o incluso con el volumen. Y esto puede producir incluso dolor en nuestros niños a nivel auditivo cuando ellos están hablando. Y el último trastorno es la disfagia o los trastornos de la alimentación, que es cuando hay dificultades para deglutir. Y esto también lo podemos observar en nuestros niños dentro del espectro, que es cuando pueden tener problemas para comer. Esto puede incluso estarse presentando. Y bueno, estos 4 trastornos que comento, trastorno de la articulación, fluidez, de la resonancia y de la alimentación, se van a dividir en 2 también, que son los trastornos receptivos y expresivos. Ahora, el trastorno receptivo, el trastorno del lenguaje receptivo es cuando hay dificultades para procesar la información que nos está llegando. Cuando nosotros les estamos hablando a nuestros niños, ellos no están procesando del todo la información en las indicaciones. Y el trastorno del lenguaje expresivo es cuando hay problemas para emitir los diferentes sonidos o palabras y es cuando existen problemas, ahora sí, a nivel social. Punto número 2. La importancia de la terapia del lenguaje en nuestros niños y niñas con síndrome de Asperger.
Es de gran importancia y yo recomiendo que desde muy chiquitos, casi desde recién naciditos al mes, 2 meses, nosotros empecemos a estimular esta habilidad del lenguaje, ya que el cerebrito de nuestros niños es maleable, sobre todo en esa etapa de los 0 a los 3 años, incluso hasta los 6 años, pero es muy importante aprovechar los 3 primeros años de vida y poder ayudarle a adquirir esta habilidad, que en realidad es bastante compleja y que utiliza diferentes áreas del cerebro. Es por esto que definitivamente recomiendo estimulación temprana, aunque no exista ningún tipo de diagnóstico, aunque mi niño sea neurotípico y yo no observo que vaya a existir algún rezago, no importa, hay que ayudar, hay que apoyar y mientras más experiencias, más actividades, más conocimientos nosotros le brindemos a nuestros niños, más éxito va a lograr a la hora de estar en la vida adulta. Entonces yo recomiendo definitivamente esta parte de estimular hasta que ya llegue a una edad en que ya debería de tener adquirido el lenguaje y si nosotros empezamos a observar, nuestro pediatra empieza a observar que existe un rezago, es cuando nos va a canalizar a la terapia del lenguaje. Y no hay que pasar por alto esta recomendación, sobre todo en los padres de familia que tienen algún niño o niña con síndrome de Asperger. ¿Por qué? La mayoría de nuestros niños con síndrome de Asperger, y digo la mayoría porque todos son diferentes a pesar de que estén dentro del espectro, cada niño es un mundo, cada cerebrito es un universo y todos tienen individualidad, son distintos, ¿no? Entonces, por esto digo, la mayoría de nuestros niños diagnosticados en el síndrome de Asperger tienen un lenguaje muy amplio, muy técnico, muy avanzado para su edad y nosotros los escuchamos hablar y son unos pequeños maestros, entonces es posible que si a nosotros nos vayan a canalizar a terapia de lenguaje, pero yo observo que mi niño tiene un lenguaje de conductor de televisión, obviamente voy a pensar, ¿para qué ocupa esta terapia de lenguaje? Mira, lo está hablando como loco todo el día, no ocupa terapia de lenguaje. De cualquier manera, hay que tomar en cuenta la opinión del pediatra, del psicólogo, incluso si yo no observo un rezago evidente en cuanto a la articulación o la producción del lenguaje. Este tipo de situación suele enmascarar algo más complejo, que puede ser la comprensión del lenguaje. Muy probablemente mi niño esté hablando, les digo, excelentemente y tenga una sintaxis perfecta, pero a la hora de comprender, de procesar la información, es en donde tiene ese talón de Aquiles y en donde va a necesitar la ayuda de la terapia de lenguaje. Esta comprensión, como les decía, puede ser el tratar de comprender conceptos más abstractos del habla, que es sobre todo ya cuando está en etapa escolar, en primero o segundo de primaria, que empiezan los refranes, que empiezan los chistes, las adivinanzas, incluso hasta el doble sentido. Nuestros niños no van a lograr procesar esta información y comprender de qué se trata, ya que son frases literarias demasiado abstractas para ellos y necesitan de esta terapia de lenguaje para poder llegar a comprender, procesar la información y comprenderla correctamente. Además de tener este problema con los conceptos abstractos, es posible que exista una dificultad para procesar o para entender el tiempo del ayer, hoy, mañana, el mes pasado, hace 2 meses, en 5 horas, en un ratito. Todos estos conceptos de tiempo también es muy posible que ellos les presente alguna dificultad para comprenderlos y terapia de lenguaje se puede encargar de esta parte. Otra de las dificultades que nuestros niños o niños con síndrome de Asperger pueden presentar en cuanto al lenguaje con el cual un terapeuta de lenguaje puede apoyar es en las dificultades de acuerdo al contexto, a las circunstancias y a los usuarios. Esto se refiere al área pragmática del lenguaje. Es decir, muchas veces nuestros niños pueden ser vistos como que presentan una falta de empatía emocional a la hora de comunicarse con sus iguales o con sus padres de familia o con sus familiares, etc. Entonces, podemos observar que nuestro niño a la hora de tratar de comunicarse es muy literal,
es muy práctico y es muy lógico. No se va a regir por las reglas sociales. Entonces puede ser que los demás tengan una visión de que nuestro niño, una idea de que nuestro niño o niña es maleducado, grosero, grosera, cuando en realidad él o ella simplemente está utilizando el lenguaje de una manera totalmente literal, porque no hay comprensión aún ni adquisición de conceptos más abstractos. Eh, Puedo pensar de algunos ejemplos de cómo se podrían comunicar nuestros niños con síndrome de Asperger. Eh, Puede ser que estemos en alguna reunión y de repente, una reunión familiar y de repente llegue tío fulanito y es evidente que ha subido de peso, nuestro tío está más gordito, pero nadie se lo va a llegar y decirle, pero nuestro niño y niña está observando lo que es evidente y lo va a comunicar, lo va a decir, tío fulanito, estás más gordo. Y es muy posible que los demás, que nuestros familiares o los amigos que se encuentran alrededor, pues vean a nuestro niño y digan, uy, qué grosero, ¿no? Pero esto en realidad es una manera muy literal de expresar lo que se está viendo. Es ahí donde nuevamente hay dificultades en cuanto a expresarse de acuerdo a los usuarios, a las circunstancias y al contexto. Otro ejemplo puede ser si nuestro niño está jugando en la escuela y está jugando con su juguete favorito o está realizando su actividad favorita y está imaginando y está concentrado y él está feliz, solito, independiente. Y de repente llegan un grupo de amiguitos, compañeritos y lo invitan a jugar pelota. Hola fulanito, vente, vamos a jugar, estamos jugando acá la pelota, vente, ¿quieres venir? Ándale, vamos. Es posible que nuestro niño o niña con síndrome de Asperger observe esto y vea esto como una interrupción a su juego independiente en el cual él está feliz de la vida. Y muy posiblemente simplemente les diga a sus compañeritos, déjenme en paz. Y él siga jugando. Esto puede ser visto como los demás compañeritos como una grosería, que amargado, ya no lo vamos a invitar a jugar, mejor nos vamos. Y sí, se van y nuestro niño se queda acá feliz de la vida, sigue jugando. Él o ella es feliz. Eh, pero nuevamente, muy posiblemente lo que nosotros quisiéramos escuchar es, ay, ahorita estoy jugando con mi juguete favorito, gracias, al ratito voy a jugar, ok, ahorita nos vemos. Pero nuestro niño o niña con síndrome de Asperger, como les comentó, es literal, lógico y práctico. ¿Qué les voy a decir? Déjenme en paz. Yo aquí estoy jugando, bye, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay una comprensión de cómo adaptar este lenguaje a los usuarios o al contexto. Entonces, en esta parte, en terapia del lenguaje, también nos van a ayudar a mejorar la pragmática, el uso de la pragmática en el lenguaje de nuestro niño. Entonces, es por esto que también es súper importante que acudamos a estas terapias, ya que van a realizar los ejercicios necesarios, incluso nos pueden dejar tarea a nosotros como padres de familia con nuestro niño o niña para realizar en casa y seguir apoyando en casa también. Y el último punto, número 3, es cuándo debemos de iniciar con terapia del lenguaje. Y bueno, antes que nada les recuerdo, estimulen el cerebro de su bebé desde recién naciditos y apóyenles en esta parte que es la adquisición del lenguaje, que es algo bastante complejo. Y bueno, ya que pasen un año, 2 años y observemos que por ahí de los 2 y 3 años nuestro niño o niña aún no se expresa con frases de al menos 2 o 3 palabras, que no nombra los objetos por su nombre, que nada más los apunta y realiza sonidos guturales como si también observamos que nuestros miembros de la familia o que incluso para nosotros es muy difícil comprender su lenguaje, sus balbuceos, que no se le comprende lo que está diciendo, no se le entiende, si estamos observando todas estas señales desde los 2 años, 3 años, es muy importante inmediatamente ir con nuestro pediatra, comentarle sobre todo todos estos puntos que les estoy mencionando y entonces él ya formalmente nos puede canalizar a un terapeuta del lenguaje, quien realizará las evaluaciones pertinentes. Entonces, él o ella nos va a decir si realmente necesita terapia del lenguaje, realmente existe un trastorno o si simplemente necesitamos regresar a casa con ciertos consejos y apoyarle desde casa para que el desarrollo de su lenguaje vaya a buen ritmo o si realmente necesita de este apoyo del terapeuta del lenguaje, de este apoyo especializado.
Entonces, eso sería lo más importante. Entre los 2 y 3 años, estar muy alerta, estar observando cualquier señal que nos pueda indicar que exista algún rezago. Siempre, siempre acudir a nuestro pediatra primeramente y inmediatamente comentarles sobre estas observaciones para así apoyar a nuestros niños lo más pronto posible. No lo olviden, mientras más temprano, mejor. No hay que dejar las cosas para mañana e inmediatamente buscar ese apoyo de especialistas. Y bueno, les agradezco muchísimo que hayan visto este video hasta el final. Les veo la próxima semana y que tengan un excelente martes. Bye bye.